En esta oportunidad para octavo grado desarrollaremos la clase 1.1 de la unidad 4, suma de los ángulos internos de un polígono, parte 1. Problema inicial. Trazando las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina, literal A, cuánto suman los ángulos internos del pentágono, literal B, cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman, literal C, cuánto suman los ángulos internos del octágono y literal D, de cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. Tengamos en cuenta la siguiente información. Se puede dividir el polígono en triángulos trazando todas las diagonales posibles desde uno de sus vértices. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Utilizando esta información para resolver el literal A, tenemos lo siguiente. Tenemos acá el pentágono. Recuerden que un pentágono es un polígono compuesto por 5 lados. Vamos a trazar diagonales desde el vértice A hasta vértices no adyacentes a él. Entonces podemos trazar una diagonal desde este vértice A hasta este vértice. Luego trazamos otra diagonal desde el vértice A hacia este vértice. Noten que se han formado 3 triángulos. Tenemos entonces acá 3 triángulos diferentes. Y recordemos que la suma de los ángulos internos de los triángulos suman 180 grados. Y noten que la suma de los ángulos internos de los 3 triángulos corresponde a la suma de los ángulos internos del polígono. Entonces tenemos que la suma de los ángulos internos del pentágono es igual a 180 más 180 más 180. La suma de los ángulos internos de cada uno de los triángulos que se forman. Esto es igual a tener 180 por 3. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos del pentágono es igual a 180 por 3. Al calcular el producto tenemos 540 grados. Respondiendo al literal B, tenemos que la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman es 5 menos 3 igual a 2. 5, que es el número de lados que tiene el pentágono, y 3, que es el número de triángulos que se forman al trazar las diagonales. Y además, los ángulos internos del pentágono suman 180 grados por 5 menos 2. Para calcular la suma de los ángulos internos del octágono, trazamos diagonales desde el vértice A hacia los vértices no adyacentes a él. Entonces tenemos lo siguiente. Noten que acá hemos trazado las diagonales. Se han formado 6 triángulos. Noten 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triángulos. Por lo tanto, en el octágono se forman 6 triángulos, de donde se obtiene que la suma de los ángulos internos es 180 grados por 6. 180 grados, que es la suma de los ángulos internos de cada uno de los triángulos, y 6, que es el número total de triángulos que se forman al trazar las diagonales. Al realizar el producto de 180 grados por 6, tenemos 1080 grados. Respondiendo al literal D, tenemos que la diferencia del número de lados y la cantidad de triángulos que se forman es 8 menos 6 igual a 2. 8, que es el número de lados con los que cuenta el octágono, y 6, que es la cantidad de triángulos que se forman al trazar las diagonales. Noten que la diferencia nos dio 2.
el mismo valor de la diferencia del número de lados y la cantidad de triángulos para el pentágono. Tenemos entonces la conclusión que en todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Por tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados es 180 grados por n menos 2. Esta es una fórmula para poder encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono, donde n es el número de lados con los que cuenta el polígono. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar para que puedan autoevaluarse. Les dejo acá la respuesta del literal A. Esto es todo por este día. Gracias por su atención.